Vueltas de la vida. Parece oportuno recordar hoy cómo se gestó el aislamiento del Partido Comunista en 1989 y al mismo tiempo desear que ninguna fuerza aliada se exponga hoy al mismo destino, como entonces la única beneficiada sería la derecha. Desde fines de 1988, los recién formados Concertación, que incorporaba la Democracia Cristiana, el PPD, el PS Arrato, Humanistas y otros, y el Partido País, que incorporaba a los comunistas, PS Almeida, IC, PR, MIR, habían venido desarrollando una intensa negociación que hacia mediados del 89 había culminado en el acuerdo de una lista parlamentaria única, todo el país. De más está decir que en la misma se impuso al Partido Comunista la máxima generosidad, obligándolo a entregar muchísimos más apoyos que los que comprometía a cambio. La Democracia Cristiana había manifestado desde el primer momento su objeción a una lista conjunta con el País, alegando la consabida monserga de que ello espantaba la votación de centro, aunque privadamente reconocían que era una condición impuesta por Pinochet. Sin embargo, ante la firme actitud de sus aliados a este respecto, había aceptado formar parte de las negociaciones, sentada la Democracia Cristiana en la misma mesa con los representantes del país, incluido el Partido Comunista, a lo cual inicialmente se había negado de modo bastante grosero. Sin embargo, sorpresivamente, y a pocos días de inscribirlas, la Concertación completa descartó la lista única y propuso un acuerdo de dos ramales, así se denominó, en que la Concertación y el País irían en listas separadas, pero con omisiones en el lugar de los cupos mutuamente acordados en la negociación antes referida. El Partido Comunista rechazó terminantemente esa propuesta, señalando que perjudicaba letalmente al país y beneficiaba a la derecha, como efectivamente sucedió. Sin embargo, y al contrario de lo ocurrido hasta entonces, la propuesta de la Democracia Cristiana fue aceptada en esa ocasión por el PPD, ambas fracciones del Partido Socialista, el Partido Radical y la Izquierda Cristiana, sellando de esa manera el aislamiento del Partido Comunista, que se vio forzado a concurrir a la propuesta. Posiblemente, dicho cambio de posición de los aliados estuvo influenciado por lo que sucedió a continuación, que constituyó una de las maniobras más deleznables del interminable anecdotario de los acuchillamientos políticos nacionales. Al filo de la medianoche del 11 de agosto de 1989, y ya en el recinto del registro electoral donde los partidos se habían concurrido a inscribir sus listas, el partido fue notificado por sus aliados, socialistas de Almeida, radicales e Izquierda Cristiana, que sus candidatos renunciaron en ese momento al Partido País y se trasladaban a las listas de Concertación. De ese modo, la lista del País quedó reducida a los pocos candidatos comunistas y MIR, ninguno de los cuales logró ser elegido, aunque un par estuvo a punto de lograrlo. En uno de estos casos, además, la Concertación tampoco cumplió el acuerdo de omisiones pactadas y a última hora incluyó una candidatura adicional que logró pocos votos, pero suficientes para impedir la elección del candidato País. Es necesario resaltar el gesto honroso del fundador y presidente del Partido País, Luis Mayra, el abogado Luis Mayra, abogado diplomático, quien en todo este proceso había liderado leal y hábilmente los esfuerzos por lograr la unidad de todos los demócratas. Y asimismo, del entonces candidato a diputado del PS Almeida, Juan Pablo Letelier, ambos
Mayra y Letelier rechazaron cambiarse a la lista de concertación, aunque ésta les garantizaba la victoria electoral. En lugar de ello, decidieron correr la misma suerte que los restantes candidatos del país, arriesgando una derrota más que probable. Así sucedió, efectivamente, con la candidatura senatorial de Luis Mayra, quien, a pesar de ser un excelente candidato, fue derrotado por un estrecho margen. Ello ciertamente representó un costo elevadísimo para la proyección de este extraordinario político, ciertamente uno de los más brillantes y el más precoz de la historia del siglo pasado. Expresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, además. Volodya Teitelbaum, a la sazón secretario general del Partido Comunista, concurrió a la casa de Mayra el día siguiente de la elección para manifestarle que el suyo había sido un gesto de gran política, así dijo Volodya, que los comunistas no olvidarían jamás y llegaría la ocasión de retribuirlo debidamente. Ello todavía está pendiente, pero llegará el momento de hacerlo. Juan Pablo Letelier, por su parte, logró la proeza de ser el único candidato electo en la lista del Partido País, en una gran campaña en que fue apoyado leal y activamente por los comunistas, como también por todos los socialistas, el PPD, el PR, el MIR y la izquierda cristiana. Tal como sucedió con todos los candidatos de izquierda elegidos en esa oportunidad, que no fueron pocos, y también con el presidente Erwin. A todos ellos los comunistas los apoyaron lealmente. Estos sucesos pudieron quizás haber transcurrido de otro modo y haber prosperado la lista única de todas las fuerzas democráticas, como deseaban todos los partidos de izquierda en ese momento. Ello era posible y de hecho estuvo bastante cerca de lograrse, por lo menos en 2 o 3 oportunidades, en cuyo caso la derecha habría quedado reducida a una mínima expresión víctima de su propia medicina binominal. Ciertamente conspiró en contra de esta lista única la contumacia excluyente demócrata cristiana, así como también la debilidad y oportunismo de los demás partidos de izquierda de la concertación, con el agravante de su miserable contubernio secreto de abandonar el Partido País a la hora 11ª. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse también la falta de flexibilidad táctica de los comunistas en esa particular ocasión. La dirección del partido, debilitada por pugnas intestinas, demoró más de un año en decidir su participación en el plebiscito. Como se sabe, hacer las cosas a tiempo es a veces más importante que la forma en que se hace. Continuaron insistiendo los comunistas en ese momento, en ese año, el 2007, en la vía del derrocamiento de Pinochet mediante la rebelión popular, que fue una estrategia acertada, adoptada por el MIR desde el día mismo del golpe y más tarde promovida e implementada principalmente y con notable visión estratégica global, internacional, responsabilidad y eficacia por el Partido Comunista, junto al MIR y socialistas de Almeida, y aceptada luego la rebelión popular por el conjunto de la resistencia a Pinochet, incluida la democracia cristiana y otros grupos, aunque en el caso de estos últimos fuera con remilgos, de culo, como dicen los uruguayos. Sin embargo, dicha estrategia, la rebelión popular, había dejado de ser adecuada en el mismo momento que las protestas empezaron a perder fuerza, lo que quedó en evidencia que en el año 1986, que con razón fue calificado como el año decisivo, puesto que tras las protestas del 2 y 3 de julio, el atentado de Pinochet y el descubrimiento del masivo desembarco de armas en Carrizal, la derecha y los Estados Unidos impusieron entonces a Pinochet aceptar a regañadientes el plebiscito. En los hechos, al no responder a tiempo por los motivos indicados,
a este evidente viraje en el estado de ánimo de las masas, como se decía entonces, los comunistas repitieron el trágico error estratégico de los socialistas y otros grupos menores en 1973. Hoy día, y en el sentido contrario, la pertinacia de la democracia cristiana y fracciones de otros partidos de la nueva mayoría en desperfilar y obstaculizar las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, impidiendo con ello que la nueva mayoría asuma como se requiere la conducción de una indignación popular que en lugar de ir a la baja como en 1986, está al alza en estado de ebullición más que evidente, merece con justicia el calificativo de cretinismo que tal actitud hacía la ciencia política clásica. De haberse logrado en 1989 la lista única del Partido País y la Concertación, la transición a la democracia quizá pudo ser mucho menos conservadora y timorata de lo que ha sido. Ciertamente se habría movido con la necesaria cautela en el desmantelamiento del pinochetismo, pero contar con mayorías parlamentarias más que suficientes para reformar la Constitución de 1980 ciertamente hubiese ayudado a avanzar con mayor decisión. En tal caso, es posible que muchos de los problemas que de hoy se habrían resuelto a tiempo, evitando la profunda crisis en que se haya sumido actualmente el sistema político surgido tras la dictadura. Las cosas fueron como fueron. La historia contrafactual, como se denomina, es decir, podría haber sido, es solo un ejercicio académico. Sin embargo, precisamente cuando el aislamiento, que con graves consecuencias para todos se impuso entonces a los comunistas, afecta hoy al partido que lo promovió. Recordar las circunstancias en que se gestó lo ocurrido entonces puede ayudar a evitar que a ellos le vuelva a pasar.